Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. En este espacio de radio, de podcast, siempre estamos reflexionando sobre los maravillosos seres de la naturaleza, darlos a conocer para entender, comprender los beneficios que ellos tienen en el maravilloso equilibrio de la vida. Y hoy nuestro invitado está en Alemania y desde allí nos atiende. Pero quiero empezar, antes de presentar a nuestro gran invitado, que agradecemos su generosidad y su tiempo, para que ustedes, amables oyentes, sepan que hoy dedicaremos este programa a los quelonios. Es el nombre técnico de las tortugas. Y nuestro invitado es un estudioso e investigador de las tortugas continentales, las que se encuentran en los ríos de agua dulce y las terrestres. Pero quiero comenzar con un dato de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y en informes muy importantes y especiales, dicen que hay varias especies de tortugas marinas y terrestres que se encuentran en situación de peligro, amenazadas, y algunas en peligro de extinción. Por ejemplo, la tortuga verde, la Chelonia midas, estas tortugas se encuentran amenazadas por la contaminación, la destrucción de su hábitat y la caza por su carne y su caparazón. Por ello, siempre en este programa decimos: no encargue, no compre, no regale animalitos silvestres, ni terrestres, ni marinos, ni aves. Dejémoslas vivir en libertad, no las dañemos al equilibrio maravilloso de la naturaleza. Otra tortuga que reporta la UICN, la tortuga Camp, la Lepidopteris kempil, también conocida como tortuga lora, en peligro crítico debido a la captura incidental en pesquerías y la pérdida de su hábitat. La tortuga llamada común, la Eretmachelys imbricata, su caparazón es altamente valorado, lo que ha llevado a la caza ilegal y la disminución de su población. La tortuga de orejas de murciélago, la Dermochelys coriacea, la mayor de todas las tortugas marinas, enfrenta amenazas similares a las demás. La tortuga carey, la careta careta, su caparazón es utilizado para hacer objetos decorativos y también se caza por su carne y sus huevos. Además, un estudio reciente revela que el 61% de las especies de tortugas en el planeta están amenazadas y algunas ya se han extinguido. Por ello, es indispensable, es crucial, concienciar sobre la conservación de estas especies para preservar la biodiversidad y la salud de los ecosistemas acuáticos y también terrestres. Si quiere conocer un poco más, por favor, permanezca en la sintonía, porque desde Alemania está con nosotros el investigador PhD en Ecología Evolutiva, el doctor y profesor Mario Vargas Ramírez, quien estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet para que presente a nuestro invitado y también para que lo reciba. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un gusto saludarlo el día de hoy, al igual que a usted, querido oyente, que siempre está conectado con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro podcast del día de hoy. Tenemos el honor de contar con un invitado de lujo, un destacado biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Biología Evolutiva de la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos y también un doctorado en Biología Evolutiva de la Universidad de Braunschweig en Alemania. Actualmente se encuentra realizando un sabático en el Museo de Zoología en Alemania, donde ha estado trabajando con tortugas continentales, tanto de agua dulce como terrestres. Es director
actualmente del Banco de Tejidos del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia y también lidera un grupo de investigación en biodiversidad y conservación genética, donde utilizan herramientas genéticas y genómicas para abordar problemas de conservación en diferentes especies amenazadas. Entonces hoy nuestro invitado, el profesor Mario Vargas Ramírez, especializado en quelonios, nos brindará información valiosa sobre el origen, diversidad y los desafíos que enfrentan en términos de conservación estos maravillosos seres. Así que, profesor Mario Vargas, le damos un cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a nuestro programa. Hola Juliet y Carlos Alberto, un saludo muy especial y pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que podamos hablar un rato y hacer entender a la audiencia la importancia de estos hermosos vertebrados ancestrales que son las tortugas. Gracias a usted por su generosidad y por atendernos desde Dresden, Alemania. Hablemos un poquitico de las tortugas, de estos seres maravillosos, de su origen, de su evolución. Usted que es tan especialista y se ha dedicado a estudiar, pues no solamente maestría en ecología evolutiva, sino también su doctorado. ¿Qué ha podido investigar usted con respecto a estos maravillosos seres que usted también le dedica su vida? Sí, correcto, Carlos Alberto. Empiezo por el final. Yo le dediqué mi vida realmente a estudiar las tortugas continentales, principalmente como modelos para poder entender el mundo que nos rodea y para resolver muchísimas preguntas relacionadas con la historia de la Tierra en general. Yo quisiera empezar hablando de las tortugas. Las tortugas, digamos que se preguntarán ustedes por qué yo decidí dedicar mi vida a estudiar tortugas y como pasa con muchos de nosotros en nuestras vidas, creo que cuando tenemos impresiones muy importantes y muy profundas cuando somos niños, como que nos apasionamos con algo y yo realmente en el momento en que tenía 4 años y recibí una tortuga de regalo, creo que en ese momento quedé completamente enamorado de ella. Luego a medida que fui creciendo y fui teniendo tortugas, porque la verdad tuve varias tortuguitas, en esa época en Bogotá era común encontrarlas. Después, evidentemente, entendí muy rápidamente que eso no se debería hacer. Afortunadamente la legislación cambió muy rápido y ya no se podían vender estas pequeñas tortugas que son las tortugas icoteas, estas chiquiticas que veíamos antes. Así empecé yo con el mundo de las tortugas. Luego también desde muy corta edad supe que quería ser biólogo y ahí empezó mi carrera hasta lo que es hoy en día realmente. Entonces, digamos que las tortugas son estos animales vertebrados ancestrales que son muy llamativos porque tienen una característica muy importante y es que tienen un caparazón óseo. Las tortugas, el fósil, digamos, más viejo que se conoce de alguna tortuga data de 230 millones de años en el Triásico. Son los vertebrados más antiguos que existen hoy en día sobre la Tierra. Y realmente el hecho de que hayan vivido desde ese momento, desde hace 230 millones de años, en nuestra Tierra, se le atribuye precisamente a este caparazón óseo que tienen las tortugas, que básicamente se puede decir que ha sido la adaptación más efectiva que ha tenido algún vertebrado que haya vivido sobre la historia de la Tierra hasta este momento. Entonces imaginemos nosotros un animal que hace 230 millones de años empezó a desarrollar un caparazón. No se sabe muy bien por qué desarrolló el caparazón. Hay algunas hipótesis que abogan porque el caparazón se empezó a formar en un linaje como de lagartijas que vivían en el mar y empezaron a formar la parte de abajo del caparazón se llama el plastron. Empezaron a desarrollar un escudo para evitar ataques de animales que venían por debajo, por ejemplo. Hay otras hipótesis que hablan de que estos animales eran, digamos que minadores, o sea, habrían huecos en la tierra y necesitaban como una cobertura muy fuerte para poder abrir estos huecos. Finalmente no sabemos muy bien por qué se originó esta adaptación en estos animales, pero lo que sí sabemos es que esta adaptación le sirvió a las tortugas para haber sobrepasado todos estos cataclismos que han pasado sobre la Tierra desde el Triásico,
como por ejemplo la caída del meteorito en el Jurásico hace 65 millones de años que acabó con dinosaurios y con el 95% de la biodiversidad que había en ese momento. Todos estos fenómenos climáticos del Plioceno y del Pleistoceno con las glaciaciones y todos estos factores, digamos, que han afectado realmente la vida sobre la Tierra, las tortugas, evidentemente lo sobrepasaron y hoy tenemos la fortuna realmente de encontrárnoslas conviviendo con nosotros en el planeta. Desafortunadamente, Carlos, Alberto y Juliet, pues yo les cuento que llegamos nosotros, estos homínidos que tenemos nuestros ancestros hace 2 millones de años, pero el Homo sapiens sapiens está en la Tierra hace aproximadamente 150.000 años, en África, después salimos de África, y entonces estos animales, las tortugas, que eran indestructibles y que estaban sobre la faz de la Tierra, empezaron a tener una presión muy grande porque entonces los humanos empezamos a utilizarlos para alimentarnos, empezamos a utilizarlos para diferentes cuestiones hasta nuestros días. Todavía hay muchas comunidades que los utilizan y también empezamos a afectar directamente su hábitat y a destruirlo. Y realmente las tortugas son organismos que son muy dependientes de una buena calidad de hábitat. Y entonces hoy en día encontramos realmente una crisis de pérdida de especies, así como Carlos Alberto nombrabas en la introducción. Y hoy se puede realmente decir que los testudines, los quelonios, el orden testudines, el orden de reptiles en donde pertenecen los quelonios, es uno de los grupos más amenazados de extinción, con un porcentaje muy alto, como nombraba, el 61% de las especies clasificadas dentro de alguna de las categorías de amenaza de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, hay muchas especies que están ahí críticamente amenazadas. Quiere decir que esas especies están casi extintas realmente, están críticamente amenazadas, y si nosotros no tomamos medidas urgentes para poder mitigar y minimizar todos aquellos factores que están causando esa crítica posición de amenaza de esas especies, se van a extinguir en los próximos años. Otro grupo de especies están en amenazados y otro grupo de especies están en vulnerables, con muchas otras especies que todavía no están evaluadas en esa lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero creemos que varias de ellas también se encuentran en alguna de esas amenazas. Entérese del tema a tratar en cada emisión. Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial. Nuestro Oxígeno con Carlos Ramírez. Sabe que escuchándole a usted ahora un poco también de la historia de niño que usted pues le regalaban tortugas. También en casa papá nos regalaba tortugas en esa época sin saberlo mucho que se causaba de daño a la naturaleza, sino que nos creíamos muy amantes de los animales y siempre habían muchos animalitos, incluso se vendían en los mercados, en las galerías. En esa época no era prohibido y era muy común y se veía muy normal, como las jaulas en los balcones o en los patios de las casas de nuestros bisabuelos, abuelos. Hoy en día, afortunadamente, esta práctica pues se está acabando o se ha acabado, y en buena hora, porque muchas de las especies que se han extinguido las hemos extinguido nosotros los seres humanos por la captura ilegal, porque siempre se quiere congraciar a un niño, a una persona, y se le regala un animalito silvestre. Y los niños hoy en día pues reciben la educación de que un animalito no debe estar en una jaula, un animalito silvestre, por ejemplo en el caso de las tortugas, no deben estar en una casa o en un apartamento porque realmente allí no tienen su alimento, no tienen su hábitat adecuado, no deben estar en un acuario. Y esto, profesor, usted que es todo un investigador y que realmente pues siente amor por estos seres y ha dedicado su vida a la investigación y muy especialmente a las tortugas continentales, creo que vale la pena hablarle a nuestros amables oyentes que aún no tienen la concienciación o el conocimiento de lo que esto significa cuando se dice la palabra extinción. Y la palabra extinción quiere decir que puede desaparecer para siempre. Muchos animalitos de la naturaleza, en especial las tortugas,
han desaparecido porque no se permite la reproducción. En Bucaramanga me tocó observar hace muchos años, que por la calle vendían huevos de tortuga y la gente paraba al vendedor de huevos de tortuga y se comían los huevos de tortuga. La verdad que esto pues se ha ido acabando afortunadamente. También las especies no se han dejado descansar, no se ha permitido la veda, no se ha permitido la recuperación, y esto es supremamente importante en este programa de radio. Por eso siempre repetimos, no encargue, no compre, no regale animalitos silvestres, no enjaule el vuelo, no enjaule el nido, no lleve una tortuga a su casa. Y recordando un poco lo de la niñez, el profesor Mario Vargas sabe que me acordaba que también una de las tortuguitas que llevaron mis padres a casa en aquella época, porque los vendían y eso era la novedad, se murió, la encontramos muerta un día, y esa impresión de encontrarla muerta no se me va de la mente, quedó como una impronta y me dio mucha, pero mucha tristeza, y ahí entendí que una casa no es el hábitat de una tortuga, un apartamento no es el hábitat de una tortuga, un acuario no es el hábitat de una tortuga. Ellas pueden moverse cientos de metros o kilómetros en el río, navegar en la corriente. Si es marina, pues en las corrientes marinas hay tortugas migratorias y hay el desove de las tortugas en playas que son todo un espectáculo. Por lo tanto, profesor, gracias por recordar esos momentos de la niñez y también de recordarnos que debemos amar estos seres y que no debemos llevarlos a casa porque son seres de la naturaleza y no podemos ser ya más partícipes de la extinción de muchas especies, que muchas nos las hemos comido, muchas les hemos dañado su hábitat, y esto es prácticamente lo que reporta la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y esto es supremamente importante, profesor. Sí, correcto, Carlos. Digamos que yo quiero agregar un poco a lo que estabas hablando, en el sentido en que los humanos y las tortugas hemos tenido, digamos, una relación de vieja data, como yo comentaba, desde hace miles de años en realidad. Los humanos han tenido una relación con las tortugas en diferentes partes del mundo. En Australia, por ejemplo, las comunidades ancestrales adoran las tortugas porque son símbolos de fertilidad. Aquí en Colombia también, bueno, allá en Colombia, también muchas de las comunidades ancestrales tenían a la tortuga como un animal especial por su longevidad. En otras partes del mundo las tortugas tienen diferentes significados. Por ejemplo, en la parte del sureste asiático, las tortugas las tienen los monjes budistas en los templos también porque son una representación de la sabiduría de la naturaleza, etcétera. Entonces, digamos que los tiempos han cambiado. Nosotros vivimos ahora en un tiempo en donde nos estamos dando cuenta que esta afectación que los humanos hemos hecho a nuestro planeta ya se puede ver. Yo podría imaginarme si pues yo no soy tan joven, y Carlos, me imagino que tampoco es tan joven en esa época, realmente puede que había muchas tortugas más en el Magdalena, que es esta especie de las que vendían en las grandes ciudades, aunque todavía se ven, pero me imagino que había muchísimas. Entonces la gente pensaba que eso no había ningún problema si se sacaban algunas. Pero los tiempos han cambiado y ahora nos damos cuenta que los cambios que tiene la Tierra y también en la diversidad biológica son muy pronunciados ya de nuestro momento, y por eso los niños de hoy son niños que tienen una educación diferente y ellos saben y entienden el por qué los animales no se pueden llevar a las casas y por qué la naturaleza y la vida silvestre cumple un papel importante en los ecosistemas en donde ellos han evolucionado y donde tienen esa fina cadena que es tan delicada que si hace falta ese organismo en ese ecosistema, empieza el ecosistema a decaer. Entonces, es importante, digamos, también decir acá que las tortugas, como son animales silvestres,
también tienen riesgos potenciales de llevar enfermedades a los humanos. Ellos son vectores de enfermedades zoonóticas, por ejemplo, salmonelosis. Las tortugas vienen de ambientes que son ambientes muchas veces, digamos que no ambientes en donde los humanos podríamos estar realmente. Y cuando la gente lleva una tortuga a la casa, puede también tener el riesgo de llevar una enfermedad a la casa, y porque son animales silvestres. Acordémonos, y digamos que los oyentes entienden que hay animales que han sido domesticados por el hombre y que son parte de nuestra cotidianidad, como los gatos, como los perros. A lo mejor nos estamos relacionados con otras especies que nos producen nuestro alimento, como las vacas, las ovejas, etcétera. Pero hay otro grupo de animales que son animales silvestres que nosotros no tenemos por qué tener como animales domésticos. No son animales domésticos. Las tortugas, evidentemente, pues son animales dóciles de alguna manera. Algunas muerden muy duro, pero otras, por ejemplo, la tortuga morrocoy, la gente se la encuentra y se la lleva para la casa, pero lo que decía Carlos ahora es importante. No están en su hábitat, no están comiendo lo que deberían comer, no están cumpliendo la función que deberían cumplir. Y en esa medida, digamos que nosotros deberíamos dejar las tortugas y todos los animales silvestres en su hábitat y cuidarles el hábitat, porque tenemos que entender que este mundo, digamos, es un solo ecosistema del cual dependemos mutuamente las especies. Creo que después de la pandemia nos quedó un poquito más claro, digamos, lo vulnerables que somos a, a las dinámicas naturales, y en este momento ese virus que nos atacó y que llegó a nosotros y que se dio precisamente porque nosotros como seres humanos estamos entrando a unos ciclos que no corresponden a los nuestros, o comiendo, digamos, animales silvestres que pueden tener enfermedades, y realmente, digamos que esa relación creo que es una relación que tenemos que reevaluar y cambiar, y darnos cuenta que el respeto hacia la naturaleza es importantísimo también para nuestro propio bienestar. Entonces es muy importante ese mensaje. Yo creo que con el tema de las tortugas, digamos que desafortunadamente nosotros en varias investigaciones nos hemos dado cuenta que Colombia, por ejemplo, tiene especies críticamente amenazadas. Tenemos especies endémicas también que solo se encuentran en el territorio que se llama Colombia hoy en día, y que por lo tanto nosotros como colombianos tenemos la obligación de que esas especies no se extingan y también que cumplan su función en nuestro ecosistema. Entonces tenemos una especie que se llama la tortuga del Magdalena, que está en la cuenca del río Magdalena y del Sinú, que se llama Podocnemis leviana. Es de la familia Podocnemidae y es una familia muy ancestral de tortugas que está en la Tierra desde el Cretáceo y Paleógeno. Y esta es la única tortuga de esa familia que está al lado occidental de la cordillera de los Andes, en estos ríos que les cuento, y cumple funciones súper importantes para los ríos, como por ejemplo hace parte del flujo de materia y energía del ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que las tortugas, en donde están, por ejemplo, cae una semilla al agua o cae una pepa de alguna planta al agua, la tortuga inmediatamente la consume, y cuando la tortuga excreta, digamos, dentro del agua, lo que está haciendo es que está liberando muchísimos nutrientes que disponibiliza para el fitoplancton y el zooplancton y a los peces pequeños, que después se lo comen los peces grandes, y también beneficia a las comunidades del río cuando tienen, digamos que, un recurso pesquero al que ellos pueden acceder. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, lo importante que es cuidar las tortugas en los sitios en donde están, también estamos beneficiando la productividad en los sitios de los cuales nosotros aprovechamos. Hay otra especie también de Colombia que es la tortuga Mesoclemis dali. Se me va el nombre común que le dicen en la costa, pues la carranchina, la tortuga carranchina, que se encuentra en los bosques secos tropicales y tiene una función muy importante como dispersora de semillas, por ejemplo. Entonces las tortugas se comen los frutos, ellas caminan un poco, unos kilómetros, y cuando digamos que excretan en ese lugar, las semillas ya están listas para poder empezar a germinar, y así van creando bosque también en diferentes lugares. Entonces, si nos llevamos esa tortuga de ese ecosistema, estamos también parando ese proceso tan importante que es el de la reforestación natural y el flujo de la materia en el ecosistema de diferentes sitios. Ahora hablabas, por ejemplo, que las tortugas marinas tienen esas grandes arribadas a las playas a poner huevos. Pues les quiero contar que muchos de esos huevos no eclosionan y vuelven al mar, sino que se quedan en la playa. Allí esos huevos se descomponen y aportan los nutrientes a las playas.
Y esos nutrientes son muy importantes para los bosques que están aledaños a las playas, por ejemplo, y para la productividad de esos bosques también, porque la biomasa que aportan esos animales, toda esa cantidad de tortugas que están desovando en esas playas es inmensa. Es realmente muy importante para los ecosistemas y estas dinámicas, digamos, que se han dado naturalmente desde hace bastantes años y creo que pues nosotros tenemos es que entenderlas, estudiarlas y cuidarlas porque ese es el equilibrio realmente que los ecosistemas han tenido desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo antes de que nosotros como humanos existiéramos en la Tierra. Entonces, digamos que es muy importante y también quiero meterme al tema un poquito de la investigación, pero pues quiero terminar como esta intervención en este momento para que podamos seguir adelante. Muchísimas gracias, profesor Mario. Definitivamente las tortugas son seres fascinantes y también son muy importantes para el equilibrio ecológico, ya que, como usted lo menciona, cumplen funciones claves para los ecosistemas marinos y terrestres. Y por todo esto, las tortugas son consideradas seres fascinantes y dignos de ser protegidos, conocidos y respetados. Y en este momento vamos a ir a una pequeña pausa para continuar profundizando acerca de estos maravillosos seres, sus investigaciones científicas y demás curiosidades o datos que debemos aprender sobre las tortugas. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.